En el USS Liberty. Mientras cientos de oficiales de varias naciones observaban un importante ejercicio táctico, una joven oficial fue detenida en las escaleras. Ya no estás en servicio activo. Abandone la cubierta inmediatamente, dijo fríamente una oficial superior, con los ojos fijos con desdén en su uniforme sin rango. Esa era Rachel Moore, la que rechazó una controvertida orden de huelga y fue suspendida. Nadie imaginó que solo horas después, cuando todo el sistema de armas de la nave falló en medio de un verdadero ataque con drones enemigos, sería esa misma mujer amotinada la que se acercó a la consola y pronunció un código que devolvió la vida al sistema de misiles. 12 segundos después, todos los drones enemigos fueron destruidos por las mismas líneas de código que ella alguna vez escribió. Rachel estaba allí parada, su cabello oscuro atrapando la brisa del mar, su sencillo uniforme de la marina colgando suelto sin un solo prendedor o insignia que marcara su rango. El oficial que bloqueaba su camino, un hombre de hombros anchos, cabello rapado y mirada despectiva, no se movió. Su etiqueta con el nombre decía, deja que Carver, y él tenía el tipo de cara que parecía estar siempre deseando pelea. No me importa qué papel estés agitando, dijo, mirando los documentos de autorización que ella tenía en la mano. No deberías estar aquí. Estás bajo acción disciplinaria. Paso. Atrás. Su voz se escuchó a través de la cubierta, lo suficientemente fuerte como para llamar la atención. Un grupo de ingenieros jóvenes, cerca de sus uniformes, impecables y con rostros ansiosos, comenzaron a susurrar. Uno de ellos, un tipo delgado con gafas, se inclinó hacia su amigo y murmuró, «Eso es más». La que pensó que podía ser más astuta que el contraalmirante. Otra rió tan fuerte que ella pudo oírla. Los dedos de Rachel se apretaron alrededor del documento, pero su rostro permaneció tranquilo. Ella miró a Carver con voz firme. «Estoy aquí para ayudar con la evaluación del sistema». El labio de Carver se curvó. «El sistema funciona de maravilla. No necesitamos un amotinado del código como tú». La palabra amotinado les cayó como una bofetada y los ingenieros rieron con voz aguda en el aire salado. Cuando Rachel se giró para dejar a un oficial subalterno, una mujer de pómulos afilados y acento refinado se adelantó del grupo. Su placa decía arrobe y su sonrisa era pura dentadura, como la de un tiburón dando vueltas. «Sabes más», dijo lo suficientemente alto como para que la oyeran encubierta. «Hay gente que simplemente no encaja en el campo. El papeleo es más de tu estilo, ¿no?» Los ingenieros rieron entre dientes, alimentándose de su tono. Rachel hizo una pausa, con la mano apoyada ligeramente en la barandilla. No se giró del todo, solo ladeó la cabeza ligeramente, con la mirada fija en Arroes. «El campo funciona con mi código», dijo en voz baja pero clara. La risa se detuvo como si alguien hubiera pulsado un interruptor. La sonrisa de Arro vaciló, pero se recuperó, sacudiéndose el pelo. «Claro, sigue diciéndote eso». Rachel no. Responder. Bajó las escaleras, con las botas firmes, dejando un silencio que parecía más pesado que la nave misma. Rachel no se inmutó. Dobló el documento, se lo metió en el bolsillo y se dio la vuelta. Sus botas resonaron suavemente en la escalera metálica mientras bajaba con los hombros erguidos, a paso pausado. El viento le tiraba del pelo, pero no se lo echó hacia atrás. No hacía falta. Su forma de moverse decía suficiente. No corría, no se escondía. Los ingenieros la vieron marchar. Sus sonrisas burlonas se desvanecieron un poco. Una de ellas, una mujer con una coleta apretada, parecía querer decir algo, pero no lo hizo. Rachel desapareció bajo cubierta y el grupo dispersó sus risas, que se perdieron en el zumbido de los motores de la nave. Pero el aire se sentía más pesado ahora, como si algo tácito se estuviera instalando. Abajo, en las cubiertas inferiores, Rachel pasó junto a un grupo de técnicos apiñados alrededor de un monitor parpadeante. Uno de ellos, un tipo flacucho con las manos manchadas de aceite, la vio.
Y le dio un codazo a su amigo. Oye, no es esa la que arruinó su carrera, dijo, sin molestarse en bajar la voz. Su amigo, un hombre bajito con una sonrisa torcida, rió. Sí, pensaba que era demasiado buena para recibir órdenes. Ahora es un fantasma en esta nave. No notaron que Rachel aminoró el paso, rozando con los dedos el borde de un panel cercano. Se detuvo, se giró ligeramente y los miró. No enfadada, ni dolida, simplemente firme. El sistema que intentan arreglar, dijo. Su voz incluso comprobó el relé secundario. Está desalineado. Los técnicos se quedaron paralizados, con el rostro entre la sorpresa y la vergüenza. Ella no esperó una respuesta, simplemente siguió caminando. Su sombra pasaba sobre el brillo del monitor. En una estrecha bahía de mantenimiento, un grupo de suboficiales rodeaba una unidad de control defectuosa, con sus herramientas esparcidas por el suelo. Uno de ellos, un hombre corpulento con el cuello quemado por el sol, vio pasar a Rachel y se burló. Ahí va el problema favorito del almirante, dijo lo suficientemente alto para que su tripulación lo oyera. Apuesto a que solo anda por ahí fingiendo que todavía importa. Sus palabras provocaron algunas risitas y un oficial más joven, recién salido del entrenamiento, se unió. Sí, ¿qué va a hacer? Depurar toda la nave desde el pasillo. Rachel se detuvo al borde de la bahía, con la mano apoyada en una viga de acero. Miró la unidad de control, cuyas luces parpadeaban erráticamente. Su unidad se está sobrecalentando, dijo con voz tranquila pero precisa. La ventilación está bloqueada en el lado izquierdo. La sonrisa del hombre corpulento se desvaneció cuando revisó y encontró un respiradero obstruido, tal como ella había dicho. Rachel no se detuvo. Siguió sus pasos, resonando débilmente, dejando a la tripulación mirando la unidad en silencio. Oye, antes de continuar, si esta historia te está afectando, tal vez sentiste ese tipo de punzada antes de ese momento en que la gente te juzga antes de conocerte. ¿Podrías hacerme un favor? Toma tu teléfono, dale a me gusta, deja un comentario abajo sobre cómo sentiste este momento y suscríbete al canal. Significa mucho seguir compartiendo historias como esta. Historias de personas que superan las expectativas. Bien, volvamos a Rachel. De vuelta en cubierta, el simulacro estaba en pleno apogeo. Oficiales de naciones aliadas, Canadá, Japón y el Reino Unido, estaban en filas ordenadas, con sus uniformes relucientes de metal y rostros serios mientras observaban cómo las pantallas parpadeaban con objetivos simulados. El USS Liberty era un barco monstruoso, con su agujero gris atravesando las olas, sus torres de radar girando silenciosamente bajo el cielo nublado. Rachel había vuelto a la cubierta, de pie en silencio cerca de una barandilla, con la mirada fija en el horizonte. No se suponía que estuviera allí, pero había encontrado un lugar donde nadie la notara. Todavía no. El aire vibraba de tensión. Todos sabían que este simulacro era algo importante, una oportunidad para mostrar el sistema de armas de vanguardia del barco a los aliados. Pero entonces, una voz interrumpió el ruido, aguda y autoritaria. Parte trasera el almirante Hamilton, un hombre alto de cabello canoso y una mirada que podía congelar el agua, subió a cubierta. Su presencia dejó sin aire el espacio. Vio a Rachel de inmediato, entrecerrando los ojos. Rachel Moore, dijo, su voz se oyó a través del viento. Según el protocolo de seguridad interna, no está autorizada a acercarse a ningún panel de control. La cubierta quedó en silencio. Los oficiales giraron sus rostros con una mezcla de curiosidad y juicio. Un capitán japonés arqueó una ceja, susurrando algo en su ayuda. Un oficial británico tosió torpemente, mirando hacia otro lado. Uno de los jóvenes ingenieros de antes, el delgado con gafas, sonrió con suficiencia y le murmuró a su amigo, «Te dije que era un problema». Otro ingeniero, un tipo corpulento con el pelo rapado, susurró, «¿No es esto un poco extremo?» Hamilton no los oyó.
Se acercó a Rachel, sus botas resonando contra la cubierta. No permitiré que alguien que desobedeció una orden de ataque esté presente durante un simulacro internacional, dijo. Sus palabras fueron como un gavilán, definitivo y inquebrantable. Rachel sostuvo su mirada, con sus ojos oscuros firmes. Hizo un pequeño gesto de respeto, no de acuerdo, sino de reconocimiento, y se dio la vuelta para alejarse. El viento marino le golpeó el rostro, fuerte y frío, pero no parpadeó. Sus pasos eran mesurados, con las manos sueltas a los costados. No miró atrás. Mientras Rachel se dirigía a las cubiertas inferiores, un oficial superior, el capitán Ruiz, un hombre de rostro curtido y reputación de imparcial, la observó marchar. Se detuvo cerca de una estación de radar. Cruzó los brazos, pensativo. Volviéndose hacia un teniente cercano, dijo en voz baja, ella fue quien detectó la anomalía el año pasado, ¿verdad? El teniente asintió, vacilante. Sí, señor. Marcha azul. Su llamada nos salvó de un disparo fallido. Ruiz apretó la mandíbula y miró hacia el lugar donde Rachel había desaparecido. Entonces, ¿por qué Hamilton la trata como una carga? Murmuró más para sí mismo que para nadie más. El teniente se removió incómodo, sin decir nada. La pregunta de Ruiz quedó flotando en el aire sin respuesta mientras las alarmas del simulacro sonaban de fondo. Bajo cubierta, en la sala de mando, el ambiente era diferente. Un joven oficial de inteligencia, el teniente Patel, estaba sentado ante una consola, hojeando un grueso archivo etiquetado como más. Frunció el ceño mientras leía. El año pasado, murmuró para sí mismo cuando el radar se vio afectado por señales falsas. Ella fue quien detectó la anomalía acústica subsónica. Pasó otra página, sus ojos escaneando un informe enterrado. Estaba clasificado, pero la palabra resaltaba. La negativa del teniente comandante Moore a disparar evitó un escenario catastrófico de marcha azul. Patel reclinó su silla, crujiendo. Un oficial canadiense cerca, el comandante Levesque, al oírlo, se inclinó. Ella también nos advirtió, dijo en voz baja. Toda mi unidad sobrevivió gracias a esa llamada. Patel levantó la vista sorprendido. Era ella. Levesque asintió con el rostro sombrío. Ella lo captó antes que nadie. Salvó a toda la flota. La información empezó a extenderse como una onda por el barco. Oficiales en el mess Saul, técnicos en la sala de máquinas. Todos empezaron a susurrar. ¿Era demasiado dura la orden del almirante? ¿Era Rachel Moore más de lo que parecía? En un rincón tranquilo de la sala de datos del barco, una analista junior, una mujer de rizos cortos y la nerviosa costumbre de golpear el bolígrafo con el dedo, estaba sentada encorvada sobre una computadora portátil. Levantó la vista al pasar Rachel, entrecerrando los ojos. ¿Oyeron algo más?, gritó con la voz llena de desdén. Pensé que ya estarían en tierra, presentando informes o algo así. Otros analistas rieron disimuladamente ante sus pantallas, proyectando un brillo azul en sus rostros. Rachel dejó la mano apoyada en una pila de manuales. Miró a la analista. Su expresión era tranquila pero firme. Sus datos están desfasados, dijo, señalando la pantalla del portátil. La calibración de la señal se desalineó 2 grados. El bolígrafo de la analista se congeló a mitad de la escritura, y su sonrisa burlona se desvaneció al comprobar los números. Efectivamente, la calibración falló. Rachel no esperó respuesta. Su silueta desapareció, enmarcada brevemente en la puerta, dejando a los analistas intercambiando miradas inquietas. En el estrecho pasillo, Rachel se cruzó con un grupo de marineros que pulían equipo. Una de ellos, una joven con trenza y risa nerviosa, la vio y le susurró a su amiga. Ese es el oficial al que echaron de la cubierta, ¿verdad? ¿Qué hace aquí? Su amigo, un tipo corpulento con un tatuaje asomando por la manga, resopló, probablemente pidiendo una segunda oportunidad.
Creo que sigue siendo una bomba. Rachel aminoró el paso un instante. Giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de la joven. El equipo que estás puliendo, dijo con voz suave pero firme. Está conectado a mi sistema. Manténlo limpio. Los marineros aún tenían las manos congeladas sobre los trapos. La cara de la mujer se sonrojó y miró hacia abajo, murmurando algo. Rachel siguió caminando, su silueta desapareció en la esquina, dejando a los marineros intercambiando miradas inquietas. Rachel no escuchó nada de esto. Ahora ella estaba en el comedor, tomando una bandeja. La habitación estaba ruidosa, llena del ruido de los platos y el murmullo de las conversaciones. Pero cuando ella entró en la fila, un joven teniente, todo fanfarronería y botas lustradas, le dio un codazo en el hombro. Su etiqueta con el nombre decía, Led Daniels y tenía el tipo de sonrisa que gritaba inseguridad disfrazada de confianza. «Oh, todavía estás aquí», dijo lo suficientemente fuerte para que toda la fila lo oyera. ¿Eres un friki de la programación? ¿Sabes cómo encender un radar o simplemente machacar el teclado? Algunos oficiales cercanos se rieron con voces agudas y malvadas. Una mujer con un moño apretado y una sonrisa falsa intervino. Ella es mejor apagando sistemas que ganando batallas. Daniel sonrió más ampliamente, alimentándose de la atención. Los almirantes, ¿verdad? La gente como ella debería enseñar codificación introductoria en casa. Rachel no respondió. Tomó su bandeja, con movimientos lentos y deliberados, y se sentó en una mesa de un rincón. La sala la observaba, esperando una reacción, pero ella simplemente comió en silencio, moviendo el tenedor con firmeza. Las risas se apagaron y los oficiales volvieron a concentrarse en su comida, pero el aire se sentía tenso, como una cuerda demasiado tensa. Mientras Rachel estaba sentada en el comedor, un suboficial, un hombre fibroso con un diente roto y una risa fuerte, se inclinó sobre su mesa hacia sus amigos. «Mírala», dijo, señalando con la barbilla a Rachel. «Se sienta allí como si todavía tuviera un lugar aquí. Apuesto a que solo está esperando arruinar algo más». Sus amigos se rieron entre dientes. Uno de ellos golpeó la mesa con el puño para enfatizar. La mano de Rachel se detuvo sobre su bandeja, sus dedos flotando sobre su tenedor. Ella no levantó la vista, pero su mandíbula se tensó lo suficiente para notarlo. Un momento después, su silla se puso de pie y raspó suavemente contra el suelo. Ella llevó su bandeja a la estación de limpieza, con movimientos precisos, y la dejó con un leve tintineo. Al salir, pasó junto a la mesa del suboficial y sus ojos se posaron en los de él por una fracción de segundo. «Espero que tu puntería sea mejor que tu juicio», dijo ella, con su voz apenas por encima de un susurro. La mesa quedó en silencio. La risa del suboficial se interrumpió antes de que su rostro se pusiera rojo cuando Rachel salió de la habitación. Más tarde ese día, el simulacro dio un giro. El escenario del juego de guerra estaba en pleno apogeo. Un ataque simulado con drones ilumina las pantallas de la sala de mando. Los oficiales gritaron coordenadas y sus voces se superpusieron. La pantalla mostró un enjambre de drones virtuales acercándose y se suponía que el sistema de armas de la nave debía fijarse y disparar, pero luego nada. Todos los paneles de control se congelaron y mostraron el mismo mensaje. Se detectó una ruta no verificada de capa de código 3. La habitación quedó en silencio, el tipo de silencio que te hace sentir un vuelco en el estómago. El rostro del almirante palideció. Sus manos agarrando el borde de una consola. Un oficial técnico, un tipo fibroso con sudor en la frente, gritó: «Nadie tiene acceso al nivel 3, excepto ella». Todas las miradas se dirigieron a la cubierta auxiliar, donde Rachel estaba sentada tranquilamente, con las manos cruzadas sobre su regazo. Una teniente, la misma mujer de la cola de caballo apretada de antes, corrió hacia ella con voz desesperada. «Por favor, tienes que desbloquearlo». Rachel mantuvo su rostro indescifrable y caminó hacia la sala de mando.
Ella no se apresuró. No dudó. 5 minutos después, el sistema reinició las pantallas y volvieron a la vida. Nadie habló. La sala era un mar de ojos abiertos y respiraciones contenidas. Mientras Rachel se alejaba de la consola, un joven Enson, de apenas 20 años, con manos nerviosas y la costumbre de hablar demasiado rápido, le susurró a su supervisor. Ella simplemente lo arregló. Así que escuché que no había tocado un sistema en meses. Su supervisora, una mujer severa con mechas grises en el pelo, le lanzó una mirada, pero no respondió. Rachel captó las palabras de Enen mientras pasaba sus pasos, disminuyendo la velocidad por un momento. Ella giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de él. No se trata de tocar el sistema, dijo con voz tranquila pero cortante. Se trata de saberlo. La boca de Enen se abrió, luego cerró la cara y se sonrojó mientras miraba sus zapatos. Los labios de la supervisora se crisparon como si estuviera luchando por no sonreír. Rachel siguió caminando con el zumbido del sistema reiniciado, siguiéndola fuera de la habitación. Pero el almirante no había terminado. Cuando Rachel se alejó de la consola, la voz de Hamilton cortó el silencio. No deberás permanecer en el centro de mando. Comprendido. Su rostro estaba tenso y sus ojos duros. Nadie le concedió autoridad a alguien que desobedeció órdenes directas. Un oficial mayor, un hombre canoso con una cicatriz en la mejilla, habló en voz baja. ¿Qué pasa si hay una emergencia? Hamilton estalló. No tocará ningún otro control, incluso si este barco se hunde. Rachel no discutió. Ella asintió una vez, un movimiento pequeño y preciso, y salió. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic y la habitación se sintió más vacía. Afuera, el mar se volvió gris e inquieto, como si supiera algo que la tripulación no. En una sala de reuniones, un grupo de oficiales aliados se reunió para un informe posterior al ejercicio, repasando en voz baja los acontecimientos del día. Un teniente coronel francés, con el uniforme almidonado por los metales, se reclinó en su silla y murmuró en su ayuda, «Esa mujer más. ¿Por qué está aquí? Los oficiales caídos en desgracia no deberían estar en ejercicios como este». Su ayudante asintió con una sonrisa burlona. Probablemente solo era una formalidad dejarla caminar antes de que la enviaran. Rachel, que pasaba por la puerta abierta con una pila de informes de diagnóstico, la escuchó. Dejó de apretar los dedos sobre los papeles. Sin entrar, habló con voz clara y firme. «El sistema que estás informando», dijo, «es mi diseño. Quizás quieras revisar los registros antes de juzgar». La sala quedó en silencio, el rostro del teniente coronel se endureció mientras hojeaba sus notas. Rachel no esperó respuesta. Caminó con los informes bajo el brazo, con paso firme. En la sala de máquinas, un grupo de mecánicos estaba de pie alrededor de una mesa manchada de café, con voces bajas pero acaloradas. Una de ellas, una mujer robusta con el pelo rapado y una llave inglesa en la mano. Con la mano, vio a Rachel pasar por la escotilla abierta. «Esa es la que puso tan furiosa al almirante», dijo lo suficientemente alto como para que se le oyera. «Se cree una genio, ¿eh? Apuesto a que se derrumbaría bajo presión real». Su amigo, un tipo flacucho con una cicatriz en el nudillo, se rió. «Sí, probablemente escribe un código que hace que se estrelle toda la nave». Rachel se detuvo justo afuera de la escotilla, con su mano apoyada en el marco. Ella se inclinó ligeramente y mantuvo la voz firme. «Las presiones en las tuberías que estás arreglando», dijo. «Compruebe la válvula en línea. 4. Tiene una fuga». Los mecánicos congelaron sus ojos y se dirigieron hacia la tubería en cuestión. Efectivamente, se escapó un leve silbido de vapor. Rachel no esperó su respuesta. Ella se movió sobre sus botas, haciendo eco en el pasillo. Los susurros ahora se hicieron más fuertes. En los pasillos, en las literas, los oficiales comenzaron a reconstruir las cosas.
Un ingeniero junior, un chico recién salido de la academia, abrió el archivo de Rachel en una tableta. Ella diseñó toda la capa de autenticación reactiva G2. Dijo en voz baja. En 2019, la capa 3 es suya. Otro oficial, un teniente con un marcado acento, se inclinó. Entonces, si las capas 1 y 2 fallan, su nivel es el único que tiene control de anulación. El niño asintió con los ojos muy abiertos, solo cuando todas las demás opciones fallaron. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. En la cubierta, un oficial británico le murmuró a su colega: «Ella es la arquitecta original del nivel 3. ¿Por qué la tratan así?». La pregunta quedó sin respuesta mientras el barco seguía navegando. Durante una breve pausa en el simulacro, un oficial de comunicaciones, un hombre fibroso con un tic nervioso, estaba de pie frente a una consola, murmurando algo a su compañero. «Aún quedan algunos por ahí», dijo mirando por encima del hombro. «¿Qué va a hacer?». «Reescribir todo el sistema desde la barrera». Su compañera, una mujer con una mandíbula afilada y el hábito de masticar chicle, se rió. «Sí, déjala intentarlo. Seguro que lo rompería aún más». Rachel, parada cerca, estaba revisando una tableta con diagnóstico del sistema. Ella no levantó la mirada, pero sus dedos se detuvieron en la pantalla. «Estás maldiciendo el retraso en la comunicación», dijo con voz tranquila pero firme. «Proviene de un relé mal configurado en la cubierta 2. Arregla eso primero». Los oficiales detuvieron sus rostros entre sorprendidos e irritados. La mujer hizo crujir las encías sin decir nada. Rachel le entregó la tableta a un técnico cercano y se alejó, con pasos tan firmes como siempre. Entonces sucedió. Las alarmas sonaron por todo el barco y las luces rojas destellaron en cada pasillo. Objetos no identificados detectados en dirección sureste. Una voz resonó por el intercomunicador. La sala de mando estalló en caos. Los oficiales corrieron a sus puestos, con el rostro pálido. Las pantallas mostraban 3 objetos que se movían rápidamente y que no formaban parte del ejercicio. Drones armados reales, sus firmas confirmadas por el sistema. El sistema de armas se congeló nuevamente. El mismo mensaje parpadeando: código de capa 3. Ruta no verificada detectada. El pánico se apoderó de la habitación. Un oficial técnico golpeó un teclado, maldiciendo en voz baja. El almirante se quedó paralizado, con las manos apretadas en puños. Todos lo miraron, esperando. Finalmente, su voz sonó baja y tensa. «Más actívalo, Joe Start». Rachel ya estaba allí, parada en silencio cerca de la consola. Ella no lo miró, no reconoció la habitación. Ella dio un paso adelante con el dedo firme sobre las teclas. «Código de autorización hecho 13, Kraken 06», dijo con voz clara y tranquila. El sistema cobró vida. La sala de mando estaba en silencio, pero un ingeniero joven, un chico nervioso con pecas, no pudo evitarlo. «Ella no ha tocado los controles en 3 meses, ¿verdad?», le susurró a su amigo. «¿Realmente confiamos en que ella recuerda los códigos?». Otra voz siseó. «La última vez que activó algo fue esa operación prohibida». Rachel giró la cabeza ligeramente y los miró. Sus ojos permanecieron firmes, sin parpadear, y la habitación se congeló. No fue ira, no fue desafío, solo una claridad tranquila y penetrante que les hizo mirar hacia otro lado. Ella volvió a la consola, moviendo los dedos con precisión. El altavoz crepitó. «Autorización aceptada. Comandante Rachel Moore, nivel 3, autorización activa». 3 misiles fueron lanzados desde la cubierta trasera y su rugido sacudió el barco. La pantalla mostró 3 explosiones, brillantes y definitivas. Todos los drones destruidos en 12 segundos. El centro de comando estalló en gritos, algunos aliviados, otros incrédulos. Hamilton se hundió en su silla, su rostro gris. Rachel se apartó de la consola y dijo en voz baja:
El sistema funciona como lo diseñé. Ella se alejó caminando, incluso su rostro tranquilo. Justo afuera de la sala de mando, un suboficial veterano, con el rostro surcado por los años en el mar, observaba cómo Rachel se marchaba. Se volvió hacia un marinero más joven y habló en voz baja pero firme. Esa mujer nos salvó el pellejo, fijó la mirada en su figura que se alejaba. Y la trataron como basura. El marinero, un chico con los ojos muy abiertos, asintió lentamente, agarrando una llave inglesa como si fuera un ancla. Rachel no los oyó. Avanzó por el pasillo con las manos en los bolsillos y la mirada fija al frente. El suboficial negó con la cabeza, murmurando, «Hay gente que no necesita un uniforme para demostrar quiénes son». Las palabras permanecieron ocultas para Rachel, pero cargaron con un peso que pareció asentarse sobre la nave. Cuando las alarmas se apagaron, un técnico superior, un hombre de sienes canosas y un portapapeles, se acercó a Rachel fuera de la sala de mando. Su voz era baja, casi de disculpa. «Señora, no sabía que usted había escrito todo el sistema». Rachel lo miró con expresión indescifrable. No respondió, solo asintió levemente y siguió caminando. El técnico se quedó allí, portapapeles en mano, observándola irse. Su rostro era una mezcla de vergüenza y admiración, y no se movió hasta que ella desapareció de su vista. El pasillo se sintió más silencioso después de su paso, como si el aire mismo hubiera cambiado. El resultado fue silencioso pero pesado. El teniente Carver, el oficial de cubierta que le había bloqueado el paso, fue llamado a una reunión a puerta cerrada con el mando. A la mañana siguiente, su nombre había sido borrado de la lista. Había sido reasignado a un trabajo de oficina en una base remota. Nadie dijo por qué, pero la tripulación lo sabía. El teniente Daniels, quien se había burlado de ella en el mensaje, vio sus redes sociales inundadas de capturas de pantalla de sus comentarios publicados por una cuenta anónima. Su acuerdo de patrocinio con una marca de equipo militar se desvaneció de la noche a la mañana. La mujer del moño apretado que se había reído a costa de Rachel fue vista empacando sus maletas, con el rostro pálido al salir del barco. Nadie volvió a pronunciar su nombre. El almirante no enfrentó disciplina pública, pero sus órdenes se volvieron más silenciosas, su presencia menos imponente. Los oficiales dejaron de mirarlo a los ojos. El oficial canadiense, Levesque, escribió una recomendación formal para Rachel, que se extendió por las redes aliadas. Su nombre comenzó a aparecer en Informa, no como un amotinado, sino como el ingeniero que había salvado la flota 2 veces. En los días siguientes, se vivió un momento de tranquilidad en la biblioteca de la nave. Rachel estaba sentada sola, hojeando un manual técnico, cuando un joven enén se acercó con un cuaderno en la mano. «Señora», dijo con voz temblorosa, «estudié su capa G2 en la escuela. Es genial». Rachel levantó la vista, sus ojos se suavizaron por primera vez. Cerró el manual, sus dedos se detuvieron en la portada. «Es solo un código», dijo, pero su voz era suave. «Sigue estudiando». El enén asintió, su rostro se iluminó y se apresuró a irse, agarrando su cuaderno como un tesoro. Rachel lo vio irse, con expresión ilegible, luego regresó a su libro, el zumbido del barco a su alrededor. Rachel no se quedó a verlo desarrollarse. Caminó sola por las cubiertas, su uniforme aún sencillo, su cabello aún suelto. No necesitaba las insignias. No necesitaba los aplausos. Cuando llegó su esposo, un hombre alto de presencia tranquila, sus estrellas de almirante brillando en su hombro. La sala se movió. Nadie pronunció su nombre, pero no lo necesitaban. Su mano se posó brevemente en su hombro al pasar, y eso fue suficiente. La tripulación se apartó para ellos, sus susurros se silenciaron. Rachel no miró atrás. Ya no necesitaba demostrar nada. El barco seguía. El mar seguía moviéndose, y su verdad estaba ahí afuera, innegable. Los días siguientes fueron más tranquilos.
El simulacro terminó. Los oficiales aliados se fueron y el USS Liberty siguió navegando. Rachel estaba de pie junto a la barandilla una tarde, viendo cómo el sol se ponía en el horizonte. Su rostro estaba tranquilo, pero sus dedos trazaron el borde de una vieja foto en su bolsillo. Una imagen de ella misma cuando era más joven, de pie junto a una consola, con los ojos brillantes de orgullo. No necesitaba mirarla para recordarla. El viento traía el sonido del motor, firme y fuerte, como el sistema que había construido. Como ella. Para todos los que alguna vez fueron apartados, juzgados antes de poder hablar o se les dijo que no pertenecían, la historia de Rachel no era solo suya. Era la de ellos también. Se mantuvo firme, no con palabras, sino con quién era. Y al final, eso fue suficiente. ¿Desde dónde me ves? Deja un comentario abajo y dale a seguir para acompañarme en el desamor, la traición y finalmente, la sanación.